Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Al día de hoy voy a estar haciendo nuevamente algo de restauración. Esta vez traigo una figura diferente. Eh, Rápidamente es una figura que conseguí, pues ya tiene tiempo en realidad. La compré muy barata a una persona que la estaba ofreciendo en un mercadito. La estaba vendiendo básicamente al precio de un refresco. Entonces me gustó y la compré. La tuve un buen rato guardada y hasta hace poco me dio el impulso de quitarle esta parte. Esto está representando un sol, pero tiene la cara un poco extraña y los rasgos, pues no sé, algo no cuadra, algo no me gustó y quise quitárselo, no, simplemente. Entonces el día de hoy voy a hacerle algunas restauraciones. Vamos a estar trabajando con un poquito de pintura, pero quiero que vean esto. La gente que es de México seguramente ya reconocerá esta figura, y quienes no, voy a explicar a continuación de qué se trata. Para la dinámica del día de hoy justamente se trata de que en lo que yo voy restaurando o pintando esta figura, voy a ir explicando un poquito más, como siempre, de la historia detrás de este objeto. Entonces, pues comencemos con la restauración y el retoque de esta curiosa figura. Lo que ustedes están viendo aquí les recuerda la forma de una pirámide. Seguramente ya podrán identificar las personas que son de México que se trata de un recuerdo, una figura conmemorativa de la zona arqueológica de Teotihuacán. Hablar de Teotihuacán es hablar de muchas cosas, dependiendo sobre todo de la época en la que estamos preguntando. Teotihuacán actualmente es una zona arqueológica que se encuentra en el Estado de México, abarcando los municipios del mismo nombre, Teotihuacán y San Martín de las Pirámides. Esta zona es un complejo arquitectónico en el que vamos a encontrar grandes edificios monumentales, testimonio de una civilización que dejó como recuerdo de su existencia estas grandes construcciones esculpidas en piedra, y que gracias al trabajo de muchos arqueólogos e historiadores y pues de organismos que se dedican a la preservación de este patrimonio de la humanidad, hemos podido resguardar esta evidencia para conocer un poco del pasado de las culturas prehispánicas. Porque justamente hablar de el pasado prehispánico nos sumerge en un mundo de misterios aún sin resolver, que pues la arqueología y otras ciencias han estado trabajando constantemente, ¿no? Para tratar de explicar los significados, los motivos, los aspectos que giran en torno a eso. Entonces, en Teotihuacán acompañan también otras edificaciones como el Templo de la Serpiente Emplumada, el Palacio de Quetzalcóatl y el Patio de los Jaguares. Pues, pero vamos a hablar de épocas. Vamos a situarnos en el espacio-tiempo de la cultura teotihuacana. Los primeros asentamientos están datados en una antigüedad próxima
a los 150 años antes de Cristo y el siglo primero después de Cristo. Y es una cultura muy importante porque cuando nos ponemos a debatir y a reflexionar sobre el mundo prehispánico mesoamericano, estamos hablando de un mundo de muchísimas culturas que están conviviendo entre sí, que conforman una cosmovisión y un mundo muy variado, pero que también es un mundo con una antigüedad o con una temporalidad que abarca periodos muy grandes. Entonces, la antigüedad de Teotihuacán es tal que incluso culturas muy posteriores como la mexica ya la veían como ruinas. Cuando los mexicas se desarrollaron y encontraron esta ciudad, Teotihuacán ya estaba abandonada, así como nosotros la vemos hoy como las ruinas de una ciudad que en algún momento fue pues una capital urbana esplendorosa. Asimismo, los mexicas lo encontraron estas pirámides ya abandonadas. Para ellos, para los antiguos tlatoanis mexicas, ya era un museo en sí mismo. Entonces eso nos pone en contexto de realmente lo remoto que pueden llegar a ser estas culturas. Entonces, como decía, los primeros asentamientos están periodizados en torno al 150 a.C. y el siglo primero después de Cristo. Esto para el inicio de la sociedad teotihuacana. Ya un siglo después era un centro político importante, pero 600 años después de su desaparición es que apenas van a ser pues descubiertas estas ruinas por los mexicas. Y de hecho los mexicas le ponen el nombre náhuatl de Teotihuacán, que para ellos significa el lugar donde nacen los dioses. Esa es una acepción, aunque también se dice que significa el lugar donde los hombres se transforman en dioses. Tal era el significado y la divinización de esta ciudad, que para ellos tenía que tener un atributo sagrado. Imagínense ustedes ser esos pobladores que vienen viajando, emigrando, buscando tierras prósperas, y de repente encontrar en la lejanía estas ruinas. Definitivamente debe ser una gran sorpresa, y uno podrá pensar muchas cosas. Incluso hasta el día de hoy se ha dado lugar a muchas teorías sobre el origen y el significado de estas pirámides. A través de la calzada de los muertos es que se llega a este gran complejo arquitectónico.
influencia que va a tener se va a ver reflejada en otras culturas muy lejanas al centro de México, ¿no? Como lo son las culturas de Tikal, la cultura maya de Tikal, que pues llegó a verse influida por esta cultura teotihuacana. Pero vamos a profundizar un poco en algunos aspectos más sobre esta sociedad, sobre la cultura que le dio forma a estas grandes construcciones petrificadas que perduraron hasta la actualidad, porque ellos son, al final de cuentas, los constructores, son los arquitectos que diseñaron pues estas complejas edificaciones, y que por supuesto tenían que ser grandes ingenieros, grandes arquitectos, y eso se ve reflejado en el importante evento que tiene lugar durante cada solsticio de verano, en el que es posible ver un espectáculo pues muy impresionante, ¿no? Existen principalmente dos pirámides, o dos de estas pirámides son las más importantes, que son la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, cada una con sus respectivos patios. Entonces, esto principalmente se debe a un criterio astronómico, a la visión que tenían los teotihuacanos del universo, que estaba representado en el urbanismo de la misma ciudad. Tenemos pues una orientación con un eje norte-sur, y la pirámide del Sol juega el papel de axis mundi, que quiere decir el centro del mundo. Esta visión cosmológica, esta visión del universo que tienen, la representan ellos en esta ciudad, una ciudad dividida en 4 rumbos, y que de hecho va a ser una ciudad sagrada. Teotihuacán es, por eso decía muchas cosas, es un centro político, es un centro ceremonial, es una capital económica, es incluso el lugar de peregrinación al cual van a llegar otras culturas, como si fuera pues cualquier estado fuerte de la actualidad al cual pues llegan personas para buscar quizá mejores condiciones de vida, o como hoy los musulmanes pues van a visitar la Meca, ¿no? Como hoy los católicos van a visitar el Vaticano. La zona o la ciudad de Teotihuacán en ese momento era algo parecido. La gente que habitó esta ciudad pues eran personas que se dedicaban principalmente a la agricultura, pero también son conocidos por el dominar artes como la astronomía, dominar el manejo de la obsidiana, que es un cristal volcánico natural. También pues tenían el manejo de la cerámica anaranjada, que era algo muy especial, algo muy particular de ellos. Y también las artesanías con piedras preciosas como el jade tenían un diseño escultural pues que podemos identificar como minimalista,
muy estilizado. Tenían también el manejo de frescos, de murales, en donde la pintura roja pues va a ser una de las características más importantes de la cultura teotihuacana. Pero hay más características interesantes que nos recuerdan, por supuesto, al México profundo, al México prehispánico. Por ejemplo, ya para entonces era bien conocido el culto a deidades como Tlaloc, el señor de la lluvia, como Quetzalcóatl, el dios del maíz. Entonces ellos ya están desarrollando una compleja concepción religiosa en torno a estas deidades, y que, como ya decía, va a influir en otras culturas. Hoy, por ejemplo, es bien conocido que en muchas ciudades existen los barrios chinos. Los barrios chinos son estos lugares en donde estas poblaciones orientales, personas chinas, vienen a ofrecer productos. Principalmente son comerciantes, pero también encontramos, pues obviamente, una concentración cultural de estas personas. Bueno, pues es muy interesante saber que en Teotihuacán hay presencia de barrios de otras culturas contemporáneas que llegaban y se asentaban ahí también para ofrecer sus mercancías. Es decir, podemos imaginar la cotidianidad en ese momento. Era una plaza enorme en esta gran calzada de los muertos, que también es es un nombre náhuatl que le van a poner los mexicas, porque ellos pensaban tenía algo que ver con el culto a la muerte, ¿no? El Micaotli o la calzada de los muertos. Bueno, aquí ya puse una base más o menos de un mismo color, del mismo matiz de color. No quise cubrirla completamente para que dé un efecto pues más texturizado, ¿no? Y lo que estoy poniendo al inicio, rebajé un poco la pintura con color blanco para que hubiera diferencia, para matizarlo un poco. Entonces ahorita voy a poner algunas partes en color gris más oscuro. No se nota demasiado aquí a la cámara, pero sí da pues un efecto interesante. Y es muy interesante justo también que originalmente estas pirámides pues no estaban con este acabado en piedra así al bruto. Estaban cubiertas de estuco y a su vez estaban pintadas. Había una decoración, todo por supuesto con una finalidad ritual, porque en esta época y para estas sociedades justo los aspectos sagrados, los aspectos políticos, los aspectos económicos, militares, todo está relacionado, todo tiene un sentido y todo está fusionado, ¿no? Entonces
Por eso es que hablamos de una cosmovisión. Una cosmovisión es como... es difícil definir esa palabra, pero podemos imaginarnos como una red, como un mosaico, ¿sí? De formas que, aunque son distintas, son parte de una misma cosa. Igual, hablar de las culturas prehispánicas mesoamericanas es hablar de eso, de una cosmovisión donde hay dioses que, aunque son de culturas diferentes, tienen características en común, donde van a tomar elementos, van a tomar características de esos dioses para transportarlos de una cultura a otra. Por ejemplo, el maíz. Para todas estas culturas, el maíz era un elemento sagrado, y eso está presente tanto para los teotihuacanos como para los olmecas, los mexicas. Todos ellos veían en esta planta el sustento, el sentido de su vida, la base que permitió construir estos grandes monumentos. Y pues bueno, ya finalmente, para concluir este trabajo artístico, bueno, ni tanto, solamente lo estoy pintando, no me voy a subir, ¿no?, el nivel a decir que es un trabajo artístico, que no lo es, no soy artista. Ojalá lo sea algún día. Hay que trabajar en eso, hay que prepararse, hay que estudiar, y pues no he dedicado yo el tiempo suficiente como para decir que soy artista. Yo me desempeño en otras cosas, pero pues sí, tiene algo de artístico esto. El tema es decir finalmente qué fue lo que terminó fragmentando, cómo es que cayó Teotihuacán. Pues como pasó de ser una ciudad colosal, enorme, influyente, a convertirse en una ruina, pues pasó como lo pasan otras tantas ciudades. La humanidad pasa por procesos todo el tiempo. La historia nos enseña que los errores tienden a repetirse, y Teotihuacán cayó por muchas razones, según teorizan los arqueólogos, los historiadores. Cayó por problemas ambientales, hubo deforestación, hubo cambios en el clima, factores que afectaron las cosechas, que afectaron situaciones que los mismos teotihuacanos pues no pudieron controlar, y que posiblemente, muy seguramente, lo atribuyeron a los dioses, no a la ira de los dioses. Cayó por conflictos sociales, porque otras sociedades, otros centros políticos empezaron a florecer y empezaron a opacar a estas ciudades. Hubo una invasión, está registrado que se destruyeron muchas de sus esculturas, y pues como suele pasar, ¿no?, cuando cae un imperio, pues las pequeñas grupos alrededor, o grupos rivales, pues toman ese poder. Y como ya decía, pues la ciudad queda completamente abandonada, hasta que pues siglos después va a ser nuevamente encontrada por otro grupo también prehispánico. Y nuevamente, cuando los españoles lleguen a estas tierras americanas,
pues va a haber un segundo descubrimiento y van a seguirse asombrando de la magnificencia, de la complejidad arquitectónica de estas ruinas que en algún momento pertenecieron pues a una importantísima ciudad. Y aquí ya finalmente, como un toque personal, pues estoy poniendo también algunos tonos verdes para que dé la apariencia como de un poco de musgo o algo así. Voy a mostrar finalmente cómo quedó, ¿no? Me faltó aquí. Miren, también les confieso que es un poco difícil. Quizá el tema de la falta de costumbre o algo así. Ya llevo varios videos, pero sí es un poco complicado a veces el estar narrando y estar concentrándome en estos detalles, ¿no? Pero pues bueno, es divertido también, es satisfactorio estar haciendo este tipo de videos porque pues aunque se me pasen detalles como estos, pues es lo mínimo, ¿no? Lo importante es pues que hacer un poco de sonidos relajantes, aprovechar para restaurar mis piezas y poder compartir el proceso con ustedes al tiempo de que pues intento dar alguna reseña histórica, algún dato interesante para que ustedes se puedan quedar pues con una reflexión, algo, ¿no? Un poco refinar el simple brochazo, ¿no? De pasar la pintura, solo añadirle un extra, ¿no? A ir contando un poquito de la historia, en este caso de esta pieza y de lo que hay detrás. Pues así lo voy a dejar de momento. Creo que se ve bien, al menos ya no tiene la mancha blanca pues del yeso en bruto. Y ya nada más voy a poner un poquito de laca para darle un acabado más brillante y para proteger la pintura también. Entonces voy a poner un poquito. Listo. Ahora sí, gente, pues con esto termino el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero también que haya sido pues un video interesante para ustedes. Si quieren saber más, pues hay bastante información en internet sobre este tema. También les voy a dejar algunos links que les pueden parecer interesantes en la descripción o en la caja de comentarios. Pues yo me despido. Que tengan una excelente noche y nos vemos próximamente en otro video. Solamente un mensaje también final. Si llegamos a los 10,000 suscriptores, voy a estar haciendo